Buenos días, hermanos. Busquen su Biblia, es 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Es un pasaje que hemos mirado anteriormente con cierta frecuencia, pero es un pasaje bastante bueno. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Lo vamos a leer en voz alta, todos juntos. Todos en voz alta. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? Desde el comienzo de este año, los temas, las predicaciones, los sermones, el día domingo han sido bastante desafiantes para nosotros. En el buen sentido, ¿cierto? Desafiante, edificante, a un nivel personal. Hemos sido desafiados a meditar, a considerar, a ponderar acerca de nuestros caminos, acerca de cómo usamos nuestro tiempo, a considerar cómo nos fue el año 2024 y qué quisiéramos que sucediera, que alcanzáramos en el año 2025. Yo personalmente he sido desafiado como creyente en las últimas semanas de diferentes maneras en cuanto a mi lectura bíblica, en cuanto a mi vida de oración, en cuanto a mi servicio, en cuanto a diferentes áreas de mi vida. Y espero que a usted también ha sido de bendición, de desafío a nivel personal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y gloria a Dios por eso. Y ahora que esto es el último domingo del mes de enero, quisiéramos que meditáramos, ponderáramos, sobre nuestra vida como iglesia. O sea, hemos sido desafiados al nivel individual, personal, pero necesitamos desafío, necesitamos instrucción, necesitamos aún reprensión al nivel congregacional como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que considerar nuestros caminos, no solamente como personas, sino como iglesia. Y venimos a este lugar todos los domingos. Algunos de nosotros 2 veces el día domingo. Y algunos de nosotros 3 veces por semana. 2 en el domingo y 1 el día miércoles. Y siempre una de las preocupaciones que tengo como pastor es que caigamos con facilidad en lo que se llama la rutina, la religiosidad. Hacer las cosas porque siempre los hemos hecho. Hacer las cosas porque consideramos las cosas correctas hacer, pero no con entendimiento y no con convicción. Convertimos algo que es extraordinario en algo ordinario. Sí, convertimos algo que es por naturaleza extraordinario y lo tratamos como algo rutinario y ordinario y común. Convertimos algo especial en algo cotidiano. Y siempre eso es mi preocupación, no solamente como iglesia, sino también en mi vida personal. Amén. Y entonces quisiéramos que nosotros entonces meditáramos qué estamos haciendo y qué significa cuando nosotros decimos yo pertenezco a una iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué estamos haciendo cuando decimos que voy a la iglesia?
¿Significa que simplemente vamos a un lugar cada domingo a cantar algunos cánticos y después escuchar a alguien hablar? ¿Significa que simplemente nos juntamos para ver la gente? Jóvenes, ¿significa para ustedes simplemente la oportunidad de ver sus amistades y socializar y compartir? Lo cual no es malo en sí, pero no debería ser el propósito. No debería ser el significado de lo que nosotros hacemos y pensamos cuando decimos yo pertenezco a una iglesia o yo voy a la iglesia. Cuando nosotros vamos a Portugal, bueno, ya no es así, pero antes, cuando íbamos a Portugal, de repente mi papá se ponía religioso. Nunca íbamos a la misa en los Estados Unidos, pero en Portugal íbamos a la misa todos los domingos. ¿Por qué? Porque era el punto de encuentro para ver sus amistades. ¿Será que la iglesia es así para nosotros? ¿Será que nosotros simplemente venimos por venir? ¿O es la iglesia algo más grande? ¿Qué es la iglesia y de qué se trata la iglesia? Si meditamos y pensamos, el Señor ha hecho algo grande. Según el pasaje que nosotros leemos de nuevo, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿A qué precio? Precio de sangre. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo que Dios llamó. El Señor nos trajo, nos llamó, nos convocó como pueblo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Mire el versículo 9. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo que hoy día está en la luz, pero fuimos llamados de las tinieblas. Fuimos sacados de las tinieblas. Y Él nos llamó y nos compró y nos hizo su pueblo. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Éramos pueblo bajo maldición. Bueno, dice que ni éramos pueblo, éramos gente, personas, bajo maldición, bajo condenación, sentenciados a la muerte eterna. Y Él nos llamó y nos sacó, y hemos alcanzado misericordia. Somos perdonados a través de la obra de Cristo por la fe. Y entonces, la iglesia en sí es una entidad, mis hermanos, especial. La iglesia tiene un destino maravilloso. Va a ser transformada completamente a la imagen de Cristo cuando Cristo venga. Con el propósito de al final ser unido con Cristo como esposa de Cristo. Entonces, entendiendo quiénes somos en Cristo, dice el versículo 9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. Entendiendo quiénes somos nosotros, ahora en este momento en Jesucristo, la pregunta es, ¿cuál es nuestra labor? ¿Qué somos llamados a hacer y hacer?
como congregación. Cada uno de nosotros sabemos qué debemos de hacer como creyentes, pero como congregación, ¿a qué somos llamados a hacer y hacer? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra labor aquí en la tierra mientras estemos siendo santificados por Cristo hasta que cuando Cristo venga seamos completamente transformados? ¿Cuál es nuestro oficio? ¿Cuál es nuestro trabajo? Y le digo una cosa, no es simplemente venir y cantar y escuchar. Amén. No es simplemente venir 1 o 2 veces a la semana, cantar y escuchar y volver a la casa. A eso no nos fuimos llamados. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entre la mañana y la tarde vamos a repasar 3, hermano Nathaniel, 3, no 4, el pastor hizo herejía la semana pasada. 3 labores principales de la iglesia local. Y les voy a dar ahora. Número 1, exaltar el nombre de Dios. Número 2, evangelizar las naciones. Y número 3, edificar a los santos. Entonces, exaltar, evangelizar, edificar. Y le voy a decir, no podemos ni exaltar ni evangelizar si no somos edificados. Amén. Estaba compartiendo con el hermano Nathaniel esta mañana que yo estaba luchando en cuanto a qué orden dar el tema. Si voy a dar el tema de la mañana en la mañana o dar el tema de la tarde en la mañana. Y el Señor me mostró que debería dar el tema de la mañana en la mañana, porque es tema de la mañana en la mañana. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, venimos ante su presencia, Señor, y le damos las gracias, Señor, por la bendición de estar reunidos una vez más. Padre, deme dominio sobre el idioma en esta mañana, Señor, para exaltar su nombre. Y pedimos que su Santo Espíritu obre poderosamente en cada corazón, en cada vida, Señor, para que seamos hacedores de la palabra, Señor, y no oidores olvidadizos, Señor. Gracias, Señor, y bendiga a los que están mirando a través de las cámaras. Bendiga a los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera labor de la iglesia, exaltar el nombre del Señor. El primer labor de la iglesia es exaltar el nombre del Señor. Hermanos, nosotros como iglesia somos una representación del Señor aquí en la tierra. Amén. O sea, Dios es espíritu y la gente no puede ver el espíritu, no puede ver Dios de manera literal. De la misma forma, hermanos, que nosotros podemos mirar lo que es el viento a través de lo que el viento hace, el mundo puede ver a Dios a través de lo que Dios hace en la naturaleza y también en la iglesia y a través de la iglesia. ¿Están conmigo? La gente no puede ver Cristo de manera literal ahí en su sala. Pero si usted es un creyente consagrado y viviendo para el Señor, alguien puede ver Cristo en ti y a través de ti. Entonces la iglesia, nosotros somos una representación, somos representantes del Señor Jesucristo, del Señor aquí en la tierra. Cuando la gente ve la iglesia, ellos están mirando y viendo un organismo, una entidad, un cuerpo que ha sido creado por Dios y ha sido creado por Dios para representarlo aquí en la tierra. Bíblicamente hablando, nosotros somos representantes, embajadores de Dios de diferentes formas. Busca Efesios 2:19, por favor. Efesios 2:19. Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos. Antes de Cristo éramos extranjeros, alejados de Dios, amén. Sino conciudadanos de los santos. Somos parte del pueblo de Dios, el polis, la ciudad de Dios, el reino de Dios. Y miembros de la familia de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. Quiera o no quiera, los hijos son representantes de los padres. Amén. Si yo digo que soy creyente, que soy cristiano, estoy diciendo que yo soy hijo de Dios. Y por mi comportamiento y por mi actitud y por la vida que yo llevo y lo que yo digo, estoy representando a mi Padre, para bien o para mal. Amén. Y entonces, nosotros siendo hijos, somos representantes de nuestro Padre Celestial. Somos miembros de la familia de Dios. Pero de una manera especial, como leímos en 1 de Pedro capítulo 2, somos pueblo de Dios, un pueblo peculiar, un pueblo especial que ha sido constituido por Dios para exaltar y levantar su nombre. Vuelvan a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, por favor. 1 de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois, míralos las palabras, los adjetivos aquí. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay tanta verdad aquí en este pasaje, pero vamos a sacar algunas cosas aquí, algunos de los cuales ya hemos dicho. Pedro comienza este pasaje recordándonos quiénes somos nosotros delante del Señor. Somos linaje, una raza escogida, un grupo de personas que tienen un patrimonio en común, una línea en común, una conexión en común, en que el Señor nos ha escogido. Hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Somos real sacerdocio. Hemos sido apartados por parte de Dios, santificados por Dios, y tenemos el privilegio de hacer intercesión delante de Dios. Hermanos, somos un sacerdocio real. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que ha sido tomado, escogido por Dios para un propósito específico, apartado para ser intercesor delante de Él. Y nosotros hemos sido santificados por la fe en Cristo, apartados. Y nosotros somos intercesores delante de Dios. Podemos orar delante de Dios. Somos una nación santa, un grupo de personas definidas que tiene cierta frontera dentro de este mundo. Somos distintos a este mundo. Amén. Hay una frontera alrededor de nosotros, una línea alrededor de nosotros que nos distingue de este mundo. De la misma forma, en un continente, hay líneas que marcan y separan las naciones en un continente. Nosotros somos una nación con frontera. O somos de Dios o no somos de Dios. Amén.
una nación santa, apartada y consagrada para Dios en santidad. Y somos pueblo adquirido por Dios. Y esto es donde yo quiero dar énfasis. Somos un pueblo, un grupo, una nación definida que ha sido comprada, adquirida y apartada por Dios. Nadie nace naturalmente en esta nación. Nadie es parte de esta nación simplemente por haber nacido. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si uno nace aquí, y yo sé que hay cierta cosa que está pasando afuera en cuanto a comentarios sobre eso, pero si uno nace aquí en este país, por el mero hecho de nacer aquí, uno ya pertenece al pueblo americano. O si yo nazco, por ejemplo, en México, me imagino, yo soy mexicano. Bueno, uno no nace físicamente para entrar en este pueblo. Uno es nacido de nuevo de parte del Espíritu Santo para entrar en este pueblo. Somos constituidos por Dios. Nadie entra sino que Dios no los hace nacer de nuevo. Amén. Entonces, hemos sido tomados por Dios de donde estuvimos y fuimos comprados a precio grande y fuimos convertidos por Dios en su pueblo. Y somos un pueblo que el Señor ha constituido a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, a través de su humillación, a través del derramamiento de su sangre en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser constituidos en pueblo. Nosotros somos pueblo que fuimos tomados de las tinieblas a la luz. Somos un pueblo que no éramos pueblo y el Señor nos hizo pueblo. Y nosotros somos un pueblo que no había alcanzado misericordia, pero ahora ha alcanzado misericordia. Y entonces, en resumen, como pueblo de Dios, esto es quiénes somos nosotros. Un grupo de individuos que una vez no tenían ni pueblo, ni luz, ni misericordia. Y ahora hemos sido constituidos en pueblo que sí tiene, que sí es definido, unido, y que tiene identidad en Cristo. Y que tenemos luz, la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Cristo. La luz alumbra nuestras mentes y nuestro camino. Y hemos alcanzado misericordia, perdón, paciencia y la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, mis hermanos, como el pueblo de Dios, el pueblo del cual todo esto es una realidad, ¿qué estamos supuestos a hacer? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, el pasaje nos dice. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos supuestos a anunciar, proclamar, publicar las virtudes de Dios. ¿Qué significa anunciar? Bueno, es la palabra exangelo, que significa declarar a todos, divulgar a todos, publicar a todos, hacer notorio a través de adoración y alabanza y proclamación y celebración. Hermanos, algo increíble ha sucedido en nuestra vida. Amén. Parece que solamente 2 personas lo creen. Algo increíble ha sucedido en nuestras vidas. Piensa en su vida antes de Cristo. Y piensa en su vida ahora en Cristo. Usted vivía y yo vivía, vivíamos como animales antes. No teníamos pueblo, no teníamos gente. Y ahora tenemos una familia. Y ahora somos un pueblo. Usted vaya a cualquier nación y entre en una iglesia cristiana, bíblica,
Y usted tiene hermanos y hermanas que te están esperando ya. ¿Cuántos de nosotros hemos viajado aquí dentro de los Estados Unidos o fuera y nos hemos congregado en una iglesia cristiana? Y pregunto, ¿ha hallado hermanos y hermanas allá? ¿Le han dado la bienvenida? ¿Le han animado? ¿Le han ayudado? Eso no es algo natural, hermanos. Es algo sobrenatural. Amén. Algo increíble ha sucedido en nuestra vida. Estábamos en las tinieblas, con mentes de animal, mentes entenebrecidas, viviendo en ignorancia, destruyendo nuestras vidas con nuestras decisiones. Y llegamos a Cristo, y es como somos niños recién nacidos, y vamos aprendiendo 1 más 1 es 2. Amén. ¿Cuántos aquí, y no hay que levantar la mano, pero cuántos no vivieron con papá y aprendieron en Cristo a ser papá? Amén. ¿Cuántos aquí vivieron con mamá y con papá, pero no eran buen ejemplo? Y en Cristo han aprendido cómo ser mamá y papá. Eso es la luz, hermanos. Convertimos algo extraordinario en algo común y cotidiano. Nosotros que estábamos bajo maldición, la ira de Dios. ¿Cuántos aquí casi han muerto en su vida? Levanta la mano. Imagínese entonces, si usted está en Cristo, no estuvo en Cristo en ese tiempo y hubiera muerto. ¿Qué pasaría en este momento? Estuviera en el infierno, amén. No había misericordia y hemos alcanzado misericordia. ¿Cuántos de nosotros, estando en Cristo, nos hemos metido la pata y hemos pecado y merecemos todavía condenación? Levante la mano. Y hemos alcanzado misericordia. Imagínese si la salvación fuera de tal forma que, ok, tú eres salvo, pero la próxima vez que tú pecas, ya no hay salvación. Imagínese si fuera así. En 5 segundos uno ya se desconvierta. Amén. Que la misericordia de Dios en Cristo es tan grande y abundante y profundo y sublime. Hermanos, algo increíble ha sucedido con nosotros. Y hay que exaltar el nombre de Dios. Y hay que proclamar las virtudes. Imagínense las virtudes de Dios. Ayer estoy leyendo un libro. Tremendo libro. Se llama Conociendo a Dios, se llama así. Y en ese libro, el capítulo acerca del amor de Dios es impresionante. A mí me impactó mucho anoche. ¿Por qué? Porque Dios, no teniendo ninguna obligación de amar a nosotros, ha decidido amar a nosotros. O sea, Él no tenía obligación de amarnos. Y el Señor en su buen beneplácito nos amó. Y envió a Cristo para que fuéramos salvos. Y el Señor tiene un amor intenso sobre nosotros en este momento, que nosotros no podemos entender. Y también nosotros, no quiero decir que menospreciamos, pero subestimamos lo que implica el amor de Dios para con nosotros. Eso es una virtud de Dios. La sabiduría, la misericordia, la santidad de Dios, el amor de Dios. Y debemos de exaltar su nombre.
debemos de proclamar, anunciar estas virtudes. Esa es la labor de nosotros. ¿Cuántos aquí alguien le ha hecho un gran favor? De tal forma que usted salió a decir todo el mundo, mira lo que fulano de tal me hizo. Es increíble lo que me hizo. Queremos compartir esas buenas nuevas y esa expresión de bondad hacia nosotros. Cuánto más la bondad de Dios para con nosotros. Cuánto más la bondad de Dios para con nosotros. Entonces, debemos de decir, compartir, celebrar, declarar, publicar al mundo, divulgar cuán bueno, cuán excelente, cuán maravilloso, cuán majestuoso es el Señor que nos salvó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Simplemente, mis hermanos, debemos de exaltar el nombre del Señor como nuestro primer labor. Debemos de levantar su nombre en alto. Debemos de proclamar su nombre sobre todos los nombres. Debemos de darle toda la honra y toda la gloria. Debemos de alabarle por quien Él es, todopoderoso, bueno, soberano, amor, misericordia, paciencia y también justicia. Debemos de adorarle y alabarle por lo que Él ha hecho en Cristo para nosotros. En Cristo lo que Él está haciendo en nuestras vidas hoy día y lo que va a hacer mañana con nosotros y en nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿de qué manera práctica debemos de exaltar el nombre de Dios como congregación? Primero, en nuestra adoración como congregación. Le voy a decir algo. La adoración en la iglesia no se trata de nosotros. La adoración en la iglesia no se trata de nosotros. No se trata de mi preferencia de estilo de música. No se trata de mis emociones en el momento. No se trata de mi placer en el momento. No. ¿Por qué es importante nuestro placer en el momento? ¿Por qué es importante mis gustos en el momento si estamos exaltando el nombre de Dios? ¿Con quién deberíamos importarnos en la adoración? ¿Con quién? Con Dios. La adoración hoy en día en las iglesias está chueca. Es una adoración de consumismo. Amén. Donde se trata de mis emociones y mi sentir y mi éxtasis en el momento y todo esto. No. La adoración no es para nosotros. Es para Dios. Hay solamente una audiencia en la adoración. Se llama el Señor. Nosotros no somos audiencia. Y ese es el problema de muchas iglesias hoy en día. La adoración es un concierto con una audiencia. No. Nosotros todos adoramos. Y solamente hay una audiencia de uno en lo que es la adoración. El Señor. That's it. ¿Cuánto dicen amén? Y debemos de adorar al Señor en nuestros himnos y también en nuestro servicio para agradar solamente una persona, a Dios. Amén. Nuestra adoración en la congregación no se trata de nosotros. No se trata de cómo nosotros sentimos o queremos sentir. Se trata de Dios. Se trata de levantar el nombre de Dios y exaltarlo. Se trata de venir delante de Él en el comienzo de nuestro servicio y venir delante de Él en oración para exaltar su nombre y reconocer nuestra dependencia completa sobre Él en nuestras vidas y en nuestra adoración como congregación. Se trata de exaltar su nombre a través de salmos, himnos y cánticos espirituales, como dice la palabra.
Se trata de exaltar su palabra a través de la lectura de las Escrituras. Se trata de exaltar su palabra a través de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios y la exhortación con la palabra de Dios. Se trata de exaltarlo a través de estructurar nuestra iglesia dentro de lo que el Señor enseña con su palabra. Hermanos, exaltamos el nombre de Dios cuando alabamos a Dios como Él quiere, cuando enseñamos su palabra con fidelidad y cuando vivimos nuestra vida congregacional de acuerdo a lo que Él ha establecido para nosotros. No es lo que yo quiero. No es lo que yo pienso. No es lo que yo prefiero. Es lo que Él quiere, piensa y prefiere. Y eso es exaltar su nombre. De tal forma, cuando alguien que no conoce la palabra entra y pregunta, ¿y por qué ustedes hacen una lectura bíblica en sus servicios? Porque eso es palabra de Dios. Y eso es la materia prima que alimenta la iglesia, según lo que Dios dice. ¿Y por qué ustedes cantan himnos así que tiene tanto contenido teológico, con tanta doctrina y cosas así? ¿Por qué no canta algo más sencillo y más arrebatado, por decir, más vivo? Porque no se trata de nosotros, estamos exaltando el nombre de Dios. Y su palabra dice himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Y por qué ustedes no se reúnen mejor el día sábado, por la noche? Así más gente puede llegar porque la gente quiere descansar el día domingo. Porque el sábado no es el día del Señor. La iglesia se reunía el primer día de la semana. Entonces, yo no voy a acomodar a Dios a mi agenda. Voy a acomodar a mi agenda a Dios. Todo lo que nosotros hacemos aquí debería exaltar el nombre de Dios. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén, amén. Segundo, debemos de exaltar el nombre del Señor, debemos de proclamar sus virtudes a través de una vida congregacional santa. En otras palabras, a través de nuestro testimonio como iglesia. Porque una cosa es hacer todas las cosas estructuralmente correcto, pero vivir como diablos aquí. Amén. Una cosa es tener, que vamos a ser fieles a asistir a los servicios, que vamos a tener lectura, himnos conservadores y todo esto. Pero todo el mundo anda chismeando, difamando uno a otro, que hay engaño, présteme algún dinero y después se huye de la iglesia y nadie lo ve más. Cosas así, estafadores en la iglesia y cosas así. ¿Me entiende? O sea, podemos hacer todas las cosas como en una lista que tiene sus cajitas y uno marca así. Hacer todas las cosas, pero tener muy mal testimonio. No significa que no debemos de hacer esas cosas que están en la lista. Pero si hacemos eso con un espíritu mundano, una vida no consagrada, una vida no santa delante de Dios, no estamos exaltando a Dios a través de nuestro testimonio. Volvemos a 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 11. Dice, amados, yo os ruego, esto es justo después de la parte que ya estudiamos, ¿cierto? Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los inconversos, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque había difamaciones acerca de la iglesia,
Y eso era porque la persona incrédula siempre tiene alguna difamación, ¿cierto? Esa gente se cree lo mejor, esa gente se cree más santa, esa gente, pero son unos odiosos y esto, aquello, ¿cierto? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí somos descritos como extranjeros y peregrinos en este mundo, lo cual significa que deberíamos tener una actitud que enseña que simplemente estamos pasando por este mundo y que no debemos estar aferrados ni atados por las cosas de este mundo. Y el Señor a través del apóstol Pedro nos exhorta que deberíamos de abstener de los deseos carnales que batallan contra nuestras almas. O sea, hermano, como creyentes tenemos luchas. Amén. Y cada uno tiene su lucha. Algunos impacientes. Algunos luchan con amargura. Algunos pueden luchar con la mentira o el chisme. Lo que sea. Cada uno tiene su lucha, sus batallas. Y estamos llamados a abstener, a no alimentar esos deseos carnales que batallan contra nuestras almas. Y al contrario, deberíamos de ocuparnos con una buena conducta, con buenas obras, con santidad en el medio de los gentiles, en el medio de gente que no conoce a Cristo. En otras palabras, mis hermanos, como creyentes somos exhortados a preocuparnos con nuestra santidad personal, cómo nosotros vivimos, qué decimos y qué hacemos en el medio de inconversos. En el caso de algunos, eso significa literalmente en su casa. En el caso de otros, en su trabajo. En el caso de otros, en su vecindario. Lo que sea, cada uno de nosotros somos rodeados de gente que no conoce a Cristo. Y somos llamados a preocuparnos con nuestro testimonio. ¿Qué estamos reflejando en representación de Dios a través de nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera estamos enseñando Cristo al mundo a través de nuestras vidas? Y mis hermanos, en este pasaje nos enseña que lo que hacemos habla más de lo que decimos. Amén. Porque dice el pasaje, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar no vuestras buenas palabras, sino que vuestras buenas obras, dice el pasaje. Es el testimonio. El labor de nosotros en exaltar al nombre es la adoración, pero también es el testimonio, hermanos. Exaltamos el nombre de Dios sin hablar a través de nuestro testimonio. No significa que no debemos de hablar. Pero muchas veces lo que hacemos habla más de lo que decimos. Y tenemos que ocuparnos y preocuparnos con eso. Entonces, mis hermanos, ¿de qué manera entonces tratamos de cuidar nuestro testimonio como iglesia? Bueno, al nivel individual, cómo vivimos nuestra vida, amén. Pero también a nivel congregacional, hermanos, tratamos de tener integridad y honestidad en cualquier trato que tenemos con la gente. Si contratamos con un contratista para hacer algo y le decimos, vamos a pagarle 5,000 para hacer esto, no le decimos después, bueno, ¿sabe qué? Te vamos a dar 3,000. No, hermanos. ¿Qué hacemos? Pagamos los 5,000. ¿Por qué?
porque tenemos que cumplir nuestra palabra como iglesia. Segundo, tratamos en el trato con los hermanos de no abusar con los hermanos. Varios hermanos aquí, por cosas que han hecho, le hemos pagado. Amén. Amén. Yo recuerdo, Samuel recién llegado a los Estados Unidos y tuvimos que desbaratar el interior de la casa pastoral porque estaba en una condición horrible. Y usted con Jonathan trabajaron 40, 50 horas a la semana desbaratándolo. Y no era que, gracias por su servicio. Y él se fue. No, le pagamos algo digno, ¿cierto? Por el trabajo, para no abusar. Ahora nosotros como hermanos debemos ser dadivosos con nuestras capacidades. Pero si es algo fuera de lo común, la iglesia trata de ser justo. El obrero es digno de su salario. Amén. Y no abusar. Cuando nosotros vendemos algo aquí que es muy infrecuente, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un lucro de 100%? No. Vendemos a costo. Entonces, si el hermano Freddy necesita una Biblia con letra así, como el hermano Roque, y él me dice, yo necesito, pero mira la Biblia de Roque, parece una lista telefónica. Y él me dice, Pastor Jerry, necesito una Biblia con letra grande. Y le conseguimos la Biblia con la letra grande. Y costó la iglesia $25. No vamos a cobrar al hermano Freddy 50. Le vamos a cobrar $49.99. No. Le vamos a cobrar 25. Porque no somos un negocio. Tratamos de ayudar a la gente a conseguir con más facilidad las cosas. ¿Cuántos de ustedes me han pedido una Biblia anteriormente? Varios. ¿Y yo les he cobrado más de lo que nos han cobrado por la Biblia? No. A veces enseño, mando fotos de la cosa. Sale en Amazon por $29.99. ¿Quiere el asunto? Sí. Ok. No, es así. Y yo lo ordeno y el hermano me da los $29.99. Porque no queremos abusar. Queremos tener un buen testimonio. Queremos ser honestos y justos en nuestro trato con los hermanos. El pastor ha sido cuidadoso con su forma de vivir. Él teniendo oportunidades de tener un carro mejor de lo que tiene, no lo ha querido. Porque no ha querido llamar la atención. Ser llamativo, o sea, no ha querido ser llamativo para que la gente piense, mire, eso es el asunto. No, él prefiere andar con un vehículo más viejo de la mayoría de la gente aquí en este santuario. Del año 1900, ya se sabe entonces. Siempre decimos a las visitas cuando estamos recogiendo la ofrenda, ¿qué decimos? Que no queremos de su dinero. ¿No es cierto, Ana? Cada domingo decimos lo mismo. Ya usted tiene suficiente tiempo para darse cuenta. Cada domingo le decimos, cuando el alfolí pase a su frente, no se siente obligado a ofrendar a esta iglesia. Nuestro deseo es que haya sido bendecido a través de la exposición, porque no nos interesa el dinero, nos interesa su vida, su bienestar, su desarrollo, su caminar cristiano, su alma. Y por eso también tampoco permitimos alcohol y cosas semejantes en nuestras actividades aquí en la iglesia para cuidar nuestro testimonio. Hermanos, ¿de qué manera su vida individual contribuye al testimonio de esta iglesia? Si sus familiares o amigos que son inconversos supieran que usted asiste a esta iglesia, ¿qué pensarían acerca de esta iglesia entonces? ¿Amén? Solamente 2 amenes. Si sus amistades y sus parientes que no conocen a Cristo supieran que usted se congrega aquí y conocen su vida, ¿qué pensarían acerca de esta iglesia? Nadie es perfecto y no somos llamados a la perfección, pero el punto
de la pregunta es lo siguiente. ¿Nuestro testimonio individual contribuye para bien o para mal el testimonio de la iglesia? Hay que pensarlo así, hermanos. Como yo vivo mi vida, no solamente afecta mi vida, afecta la vida de la iglesia. ¿Qué significa? ¿Que debería de irse de aquí? No, arréglese. Por la gracia de Dios, punto, ya. Amén. Porque más poderoso también, para animarlo, más poderoso es un mensaje donde la gente te conoce y ve que no está bien, pero después ve un cambio en su vida, va a decir, pero ¿qué tipo de iglesia es esa? Donde la gente cambia. ¿Está conmigo? No estoy diciendo que si no está viviendo bien para el Señor que se vaya. No. Arrepiéntese y arréglese en el Señor. Y es un testimonio poderoso para los de afuera. Amén. Amén. Número 1, exaltar el nombre de Dios. Número 2, evangelizar a las naciones. Como pueblo de Dios que exalta el nombre del Señor, somos llamados a evangelizar a las naciones. Por supuesto, si estamos exaltando el nombre de Dios, vamos a querer salir y exaltar el nombre de Dios delante de otros. Hermanos, eso es evangelizar. Eso es evangelizar. De manera específica, el Señor Jesucristo, Él mismo dio esta carga, esta tarea, esta labor a la iglesia cristiana en 2 pasajes. Busque Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Busque Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esos 2 pasajes son conocidas como la gran comisión de la iglesia cristiana. Vamos a entender entonces la idea de los 2 pasajes para entender lo que Cristo nos está mandando como pueblo de Dios adquirido por Él, para anunciar y proclamar y declarar sus virtudes. Dice, ir a las naciones. Debemos de ir a las naciones. ¿Qué estamos supuestos a hacer al ir a las naciones? Primero, hacer discípulos. Esto significa predicar y enseñar el evangelio para que se conviertan. Número 2, bautizarlos. Debemos de predicar y enseñar a estos discípulos para que cuando se conviertan, públicamente se identifican como cristianos a través del bautismo. Y tercero, enseñarles a observar todas las cosas que Cristo ha mandado. Esto significa someterse al señorío de Cristo, para vivir vidas de obediencia a Cristo, para que viven vidas que muestran arrepentimiento y fe en Cristo. Ahora, si tomamos Hechos 1:8 en cuenta, nos enseña dónde deberíamos de ir. Dice, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los últimos de la tierra. O sea, toda parte, comenzando de aquí a todo el mundo. Y cuando nosotros salimos y hacemos discípulos, y cuando los bautizamos, y cuando les enseñamos a observar todas las cosas que Cristo ha mandado, deberíamos instruirlos como testigos de Cristo. Deberíamos dar testimonio en 3 formas. Dándole testimonio de lo que Cristo ha hecho de manera general, o sea, enseñar de la palabra de Dios.
Número 2, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y número 3, enseñarle lo que Cristo puede hacer en su vida. Amén. Enseñar de la palabra, enseñar de mi vida y enseñarle lo que Cristo puede hacer en su vida. Eso es como nosotros entonces podemos salir y hacer discípulos y bautizarlos e instruirlos. Y somos llamados a hacer esto en el poder del Espíritu Santo. Repasen, para que tengan la idea clara, repasen Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el poder del Espíritu Santo debemos de ser testigos. Esto significa, mis hermanos, que no se trata de métodos. No se trata de trucos. Mira, cuando yo fui recién convertido y comencé a salir a testificar, yo aprendí métodos y trucos para obligar a la gente a hacer una profesión de fe. Y eso no es de Dios. Mire, yo podría tomar un elefante y podría convertir el elefante. Yo sabía, hermana Patti, cómo doblegar a la gente y manipularlos para que tomaran hacer una profesión. Pero después me encontraba con ellos la semana siguiente y era el mismo trato. Y en la iglesia que yo asistía, bautizamos la misma persona como 7 veces. No, fue 8, pero... No fue así, pero entienden el concepto del principio, ¿cierto? ¿Cuántos aquí recuerdan de Brother Bill? Brother Bill, el hombre del sur que vino y nos ayudó con trabajitos aquí en la iglesia y todo. Brother Bill me decía, nunca olvido de esta expresión. Ella falleció hace 4 años atrás. Cuando comenzó COVID, él murió. Pero no era de COVID que murió. Brother Bill me dijo, él dijo, yo no quiero meterme en el camino del Espíritu Santo cuando hablo a la gente. No, o sea, el Espíritu Santo va adelante y hace su obra y yo no quiero meterme en el camino del Espíritu Santo. Él no quería manipular a la gente. Y tengo la misma filosofía. Yo no obligo a nadie a hacer una profesión. Porque al final va a ser palabras habladas de boca abierta, boca afuera, ¿cierto? Y no va a significar nada. Y al contrario, puede hacer daño. No se trata de nuestros métodos. Mira, no quiero ser ofensivo, pero hay iglesias afuera que hacen una rifla por una nevera o una plancha para que la gente vaya a la iglesia para que se convierta. Perdona, que Cristo vale más que una plancha. Amén. No se trata de nuestros métodos, ideas, trucos, persuasión, sino el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y en el poder del Espíritu Santo capacitando el incrédulo a ver verdad espiritual y convencerlo de su pecado, de justicia y de juicio. De eso se trata, hermanos. Ahora vamos a aplicarlo a la iglesia. Primero, ir. Significa acción. Y esto significa acción a nivel individual y congregacional. Como congregación somos mandados por Cristo mismo, cabeza de la iglesia, a salir y a ser discípulos. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Nuestro Jerusalén, nuestros hogares, nuestros vecindarios, nuestras ciudades. Deberíamos ir a nuestra Samaria, el estado, nuestra Judea, nuestra nación, y hasta los últimos de la tierra. Y esto puede ser aplicado de varias maneras, y creo que tenemos que adoptar diferentes maneras y no solamente enfocarnos en solamente una. Nuestra Judea. Como individuos, esto significa en nuestros hogares. Padres,
¿Está evangelizando a sus hijos? ¿Está teniendo altar familiar con sus hijos? ¿Está indoctrinando a sus hijos? Padres, papá, ¿es usted pastor de su familia? Usted es el primer pastor en la vida de sus hijos y el más influyente en la vida de sus hijos. Estamos discipulando a nuestros hijos, estamos criándolos en la fe, instruyéndolos en la palabra, evangelizándolos para que ellos se conviertan y caminan con Cristo. Al nivel congregacional, esto significa salir a nuestro vecindario y hablar con nuestros vecinos, invitarlos a la iglesia y compartir las buenas nuevas del Evangelio con ellos. Hermanos, cuando tenemos un día de ganancia de almas, y este mes no lo hemos tenido por el frío, ¿cierto? Pero quizás ya el próximo mes va a estar mejor. Cuando tenemos días de salir a testificar, ¿estamos saliendo? ¿Estamos aprovechando del tiempo? Le voy a ser sincero. Todos mírenme aquí, no es tiempo de leer la Biblia, mírenme en la cara. Cuando llegamos a Yonkers, más gente salía. Más gente salía. ¿No es cierto, Rosario? Era un grupo de 20, 25 a veces que salía a testificar. Ahora quizás son 8. ¿No es cierto, Rosario? Porque él es testigo, porque él sabe y él va. 8, quizás 10. Somos pocos y tenemos 2 oportunidades al mes para salir. Y solamente 8, 10 pelagatos. Y a veces son los mismos. Están saliendo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es más importante? ¿Lavar? ¿Cocinar? Hermanos, eso puede esperar. Le digo en el amor de Cristo, eso puede esperar. Estamos faltos de prioridad. Es una prioridad. Salir. Porque le voy a decir algo, si usted no salga, menos va a hablar con sus prójimos. Porque saliendo uno ya conquista el temor. Y tiene práctica. Y afila, por decir, los dientes. Y así estamos equipados cuando nos presenta la oportunidad con un colega en el trabajo, o un pariente, o una amistad. Hermanos, somos llamados, somos mandados a salir. Solamente un amén. 2 aménes. Debemos de salir. Debemos de salir. Amén. Amén. Significa entonces salir cuando la iglesia sale. Significa coger tratados y tenerlos a la mano. ¿Cuántos aquí, no levanta la mano, cuántos aquí tiene tratados en sus carteras o los llevan consigo, con usted, cuando usted va al trabajo o lo que sea? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados en nuestra vida diaria para dar un tratado a alguien? Le voy a decir algo, muy pocos. Muy pocos. Hay tratados atrás donde están los sobres. Cógelos. Si quiere más, pregunte, pide y se le da. Eso significa salir en los círculos de su vida y compartir el Evangelio con esas personas con las cuales usted tiene contacto. Significa desarrollar relaciones con personas, tener un testimonio sólido con esas personas en su vida. Significa orar y pedir al Señor la oportunidad de poder compartir las buenas nuevas de salvación con ellos. Y esto significa que si el Señor le da la oportunidad de ganarlo para Cristo, discipularlo.
Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, éramos más fieles en esta área de nuestra vida cuando éramos recién convertidos. Le aseguro. Estamos pendientes de la oportunidad para dar testimonio a alguien, estamos orando, tenemos un tratado, testificamos y nos preocupábamos de discipular después. Porque era parte de nuestra vida cristiana, era como respirar, como creyente. Y en este momento estamos estancados. ¿Cuándo dice amén? Y me incluyo, siendo honesto, que teníamos más fervor en ese primer amor de la vida cristiana y dábamos testimonio. Y estamos emocionados si alguien nos hacía una pregunta como que nos mostraba que Dios estaba trabajando en ellos. Y nos emocionábamos y compartíamos con los hermanos. Y pedíamos oración, ore por fulano de tal, le estoy dando testimonio de trabajo, algo le está pasando, él se ve sensible a la palabra de Dios ahora, ore por él. Y predicábamos, y había una profesión de fe, y dábamos seguimiento y decimos, pastor, vamos a visitar a tal persona, tomó una decisión para Cristo, quiere aprender más. Teníamos ese deseo en ese tiempo. Y hermanos, eso es el labor de la iglesia. Sí, salir afuera, en la calle como iglesia, pero también salir a la calle en nuestras vidas, en los círculos que Dios nos ha dado de la vida, parientes, amigos, colegas, vecinos, para dar testimonio. ¿Cómo dicen amén? Sonríen, se ve muy pesado, la cara de pescado, todos. Ok. Tenemos que ir, mis hermanos. Tenemos que ir. Eso es a nuestra Jerusalén, a nuestra Samaria, Judea y hasta los últimos de la tierra. Hermanos, misiones. Misiones. Significa participar en paseos misioneros, lo cual no hemos hecho hace muchos años. Se hizo un paseo a México años atrás, ¿cierto, hermana Asia? A donde la iglesia de Pastor Adán, allá en México. Él tuvo una conferencia y un grupo fue Fanny, sí, Fanny, Christopher, fue Ernesto, fue usted, el pastor y Connie y Mercedes fueron a México y varios se enfermaron horriblemente. Recuerdo que me contaron que el pastor y Ernesto se enfermaron mucho allá. Pero qué bendición, usted se enfermó también, pero qué bendición participar en un viaje misionero. Hermanos, y si nosotros hacemos un esfuerzo de un paseo misionero, participar en eso, salir a otro lugar, apoyar una obra en otro lugar y dar testimonio. Pero más práctico, hermanos, apoyar financieramente misiones. Muchos de nosotros no tenemos capacidad de ir a otras naciones, pero sí hay otros que van, y la Biblia nos enseña ejemplos de iglesias que mandaban ofrendas para apoyar misioneros y obras misioneras en otros lugares. Y tenemos esa oportunidad en esta iglesia en el sentido de que nosotros apoyamos financieramente pastores que han salido de la comodidad de sus naciones para ir y plantar iglesias en otros lugares, naciones, ciudades, lo que sea. Allá atrás hay cartas, por decir, que muestran nuestros misioneros. Léelos. Conozca quién estamos apoyando, qué estamos apoyando. Pero ¿sabe qué? Tenemos que apoyar más. Y hay que dar. Y hay que apoyar. Para que entonces otros puedan salir y dar testimonio. Tuve el privilegio, y se les conté,
Este verano pasado estábamos en Portugal y apoyamos una obra allá en Portugal. Ya tenemos 6 años apoyando esa obra allá. Y comenzaron con nadie. Y era un grupito de como 40 personas. En 6 años creció. Cantando los mismos himnos que nosotros, pero en portugués. Y el Señor ha levantado una iglesia bíblica en un lugar donde no hay iglesias bíblicas. Portugal es 97% católico. Y nosotros tenemos un poquito de participación en lo que está sucediendo en Portugal. Nosotros tenemos más de 25 años apoyando al hermano Adán como iglesia. Y tremenda iglesia el Señor ha levantado a través de Adán allá en México, en Olinalá. Amén. Y tenemos otros misioneros que tenemos más de 20 años apoyándolos. Marcos Turriza, trabajando con niños en el norte de México. Tenemos como 25 años apoyando esa obra misionera. Y apoyamos otras organizaciones y otros misioneros. Pero hermanos, mira para atrás todos, mira para atrás. Mira, de la vuelta. Ahí están. ¿Qué bendición sería ver las otras 2 paredes llenas de esos letreros de misiones que estamos apoyando? En Israel quizás, en Japón, en China, en Pakistán, en Brasil, en diferentes lugares. Nosotros no podemos ir a esos lugares, pero algunos han ido y podemos tener participación en lo que está sucediendo allá. Y de esa manera estamos yendo al restante del mundo. Entonces, primero, ir. Segundo, al ser discípulos, ser testigos. Cuando salimos, tenemos que tener un propósito, una misión y un labor delante de nosotros. Y es hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un estudiante. ¿Y qué vamos a enseñarles? Vamos a enseñarles lo que Cristo ha mandado. Hermanos, no es solamente dar testimonio, no es solamente ver una profesión de fe. ¿Qué queremos ver? Discípulos. Para que esos discípulos después salgan y hagan discípulos. Pero ¿qué requiere? ¿Qué es necesario para hacer discípulos? Tomar el tiempo para enseñarles. Invertir en la vida de alguien. A lo mejor hay gente aquí en este lugar, en este momento, que necesita ser discipulado. ¿Estás dispuesto a discipular? ¿El que necesita discipulado? Tenemos que hacer discípulos, hermanos. La salvación no es simplemente una entrada en el cielo. No. El Señor está haciendo un pueblo. Y los nuevos que llegan al pueblo tienen que ser instruidos en la vida de ese pueblo. Amén. Enseñándoles la palabra de Dios, la vida cristiana, desarrollando carácter cristiano en la vida de ellos. Bautizándolos. La importancia del bautismo es que es una declaración pública de su identificación con Cristo. Es un paso en la vida de ser un discípulo, donde uno dice, yo pertenezco a este pueblo adquirido por Dios. Yo me identifico con este pueblo adquirido por Dios. Doy gracias a Dios, la semana pasada alguien que es nuevo en la iglesia, asistiendo regularmente a la iglesia, se me acercó y me dijo, yo necesito ser bautizado. Necesito ser bautizada. Ya tiene eso en su conciencia de que tiene que entrar en las aguas bautismales en obediencia a la palabra, sin que uno le presione. Hay otras iglesias que toman a la gente y los tiran en el agua de una vez. Nosotros no.
Esperamos que el Señor obre en esa vida, mostrando frutos de arrepentimiento. Claro, no debe pasar 10, 15 años sin bautizarse. No, hay algunos que pasan así, que viven así. Pero mostrar evidencia de un nuevo nacimiento en su vida, para que esa persona y la iglesia en buena conciencia lo bautice, porque es nueva criatura. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta iglesia hacemos bautismos usualmente en el verano. Lo vamos a hacer en el campamento. Y yo le dije eso a esa hermana, que lo vamos a hacer allá en el campamento este verano. El año pasado el Señor nos dio la bendición de ver como 5 jóvenes bautizarse en el campamento. Si usted no se ha bautizado todavía, converse conmigo. Vamos a iniciar esas conversaciones acerca de lo que significa bautizarse. Y al final, mis hermanos, enseñarles a observar todas las cosas que Cristo ha mandado. Ya hemos repasado eso. En resumen, número 1, ¿cuál es la labor de la iglesia? Exaltar el nombre de Dios. Número 2, evangelizar las naciones. En la tarde vamos a mirar el último, que es edificar a los santos. Porque no podemos ni exaltar el nombre del Señor y tampoco podemos evangelizar si no somos edificados. Amén. Y en la tarde vamos a mirar entonces qué implica, qué significa el labor de la edificación de los santos. Y espero ver todos, estoy mirando a todos, espero ver todos que pueden estar en la tarde, que estén aquí. Porque no vas a poder hacer ni la primera ni la segunda si la tercera no está sucediendo en su vida. Oramos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este momento. Gracias por su bondad. Gracias, Señor, gracias, Señor, por el privilegio de ser pueblo suyo adquirido. Y gracias, Señor, por la bendición de ser nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, Señor. Gracias, Padre. Y ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra labor como congregación. Usted nos ha constituido como iglesia local aquí en Yonkers, Señor. Y pedimos, Señor, que nos ayude en todas nuestras actividades, en toda nuestra adoración, en todo lo que hacemos. Ayúdenos, Señor, a exaltar su nombre. Y Padre, también pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a evangelizar las naciones de manera intencional y de manera, Señor, con convicción, Señor. Ayúdenos a tener ese fervor evangelístico, Señor, que usted espera de un pueblo que ha sido nacido de nuevo, Señor. Gracias, Padre. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.